¿El rapto o arrebatamiento? Muchísimo que me han pedido este tema, así que vamos a abordarlo con total fundamento bíblico. ¿Qué es en realidad? ¿Cuáles son las posturas doctrinales fundamentales al respecto? ¿Y qué puntos a favor y en contra tiene cada postura? ¿Y cuál es la que bíblicamente parece tener un poco más de soporte sólido? Así que, mis amados, usted puede o no estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero déjame decirle también que yo voy a exponer lo que dice la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo quien le revele a usted, quien le guíe a toda verdad. Mire, el rapto o arrebatamiento es una doctrina escatológica. ¿Qué significa esto? Pues que está relacionada con los eventos finales o los tiempos finales y que genera realmente bastante curiosidad y cierta controversia y también opiniones divididas entre los creyentes en Cristo, sobre todo en relación a cuándo sucederá, si la iglesia se va antes, durante o después de la gran tribulación. Porque mire, hay algo de lo cual en realidad no hay dudas en lo absoluto y que realmente es un hecho bíblico, y es que Jesucristo vendrá a llevarse, o sea, a arrebatar a su iglesia, a los creyentes, para que estén con Él en algún momento. Y yo les repito, ya sea antes, durante o al final de lo que comúnmente se conoce como los eventos finales. Entonces, lo primero que hay que considerar con respecto a este tema es que la palabra rapto en realidad no aparece textualmente en la Biblia, pero que sí proviene del término en latín rapturo, que está utilizado en la traducción Vulgata latina para traducir la palabra griega harpazo, que significa en realidad arrebatar o llevarse. Ahora, ¿cuál es el fundamento bíblico del rapto? Mire, la idea de un rapto se basa en varios pasajes que son claves en el Nuevo Testamento, como es el caso de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, que dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, este pasaje en realidad es el más claro en torno al arrebatamiento y describe un evento muy repentino en el que los creyentes vivos y los muertos en Cristo pues serán reunidos con Jesús. También en 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 nos dice claramente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí, mis amados, nos está hablando de una transformación repentina que está relacionada con la resurrección y con un cambio en los creyentes. También en Juan capítulo 14 versículos 2 y 3 el Señor Jesucristo mismo nos revela claramente: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahora, nótese que Jesús promete venir nuevamente por sus seguidores, lo cual muchos hemos interpretado obviamente como la referencia al rapto o arrebatamiento. Ahora, ciertamente hay diferentes posturas con respecto al rapto que están basadas en diferentes interpretaciones, sobre todo en cuestiones de cuándo ocurrirá en relación con la tribulación, lo cual se describe como un periodo de sufrimiento y de juicio que va a preceder al regreso final de Jesucristo. Entonces, las tres principales posturas en relación al rapto son las siguientes. La primera es el rapto pretribulacional. Significa que Cristo va a arrebatar a la iglesia antes del inicio de la tribulación. Y esta postura, mis amados, pues está basada en textos bíblicos tales como Apocalipsis 3:10, que dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Además, un dato importante es la ausencia de la iglesia entre los capítulos 6 al 18 del libro de Apocalipsis, que es el periodo que se describe en el que está sucediendo la gran tribulación. Por lo tanto, aquí la perspectiva está en que la iglesia no estará presente durante la gran tribulación o durante la tribulación en sentido general. La segunda postura es el rapto mesotribulacional, o sea, a la mitad de la tribulación, lo cual defiende claramente que el rapto va a ocurrir a la mitad de los 7 años cuando comience la gran tribulación, que será durante los 3 años y medio posteriores. Y los argumentos bíblicos, mis amados, están en versículos tales como Daniel 9:27 y Mateo 24:15, que mencionan claramente eventos claves que sucederán a la mitad del periodo, por lo cual se considera que sencillamente la ira de Dios comienza a manifestarse después del primer periodo, o sea, de los 3 años y medio. Y finalmente, la tercera postura es la de un rapto que es postribulacional, o sea, que ocurrirá al final de la tribulación, inmediatamente, debe decirle, antes o simultáneamente del regreso de Jesucristo. Por lo tanto, sus argumentos bíblicos están en Mateo 24, 29 al 31, que dice claramente que después de la tribulación verán al Hijo del Hombre viniendo, y entonces también enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. También 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 3, que nos dice claramente que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o hijo de pecado, el cual es interpretado como el anticristo. Y su perspectiva, mis amados, está en que la iglesia va a pasar por la tribulación como testigo fiel.
Ahora, también hay dos posturas que son alternativas, que aunque en realidad son menos comunes, también hay personas que creen en ellas. Por ejemplo, está el rapto parcial, y esto significa que solamente los creyentes que están espiritualmente preparados serán arrebatados, y los demás pues pasarán parte de la tribulación o sencillamente toda ella. Y la segunda postura alternativa pues plantea sencillamente que no hay rapto separado, o sea, no hay postmilenialismo o amilenialismo. Por lo tanto, algunas corrientes como la Iglesia Ortodoxa y partes del catolicismo no enseñan un rapto separado, sino que el regreso de Cristo, la resurrección de los muertos y el juicio pues sencillamente van a ocurrir en un solo evento al final del tiempo. Ahora, ¿cuál es la postura escatológica que parece tener mayor peso acertado conforme a las Escrituras? ¿El pretribulacionismo, el mesotribulacionismo o el posttribulacionismo? Bueno, lo cierto es que este tema en realidad ha sido muy debatido durante siglos por teólogos muy serios y estudiosos de las Sagradas Escrituras. Y lo cierto, mis amados, es que no hay un consenso absoluto, pero sí podemos presentar los principales argumentos bíblicos de cada una de estas posturas y ver cuál de ellos tiene un mayor peso exegético según una lectura contextual y comparativa de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vamos por partes. El primero, el pretribulacionismo. Esta es la postura que ya vimos, que plantea que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Y los versículos claves, como también ya vimos, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, que habla del arrebatamiento, y Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, que dice: te guardaré de la hora de la prueba. También 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque no os ha puesto Dios para ira. Ahora, ¿cuáles son sus puntos más fuertes? En primer lugar, destaca la diferencia entre la iglesia e Israel. También presenta el arrebatamiento como inminente, o sea, algo súbito sin señales previas. En tercer lugar, pues ve la tribulación como juicio para el mundo, pero no para la iglesia. Ahora, ¿cuáles son sus puntos más débiles? En primer lugar, que no hay un contexto claro que diga que el arrebatamiento será antes de la tribulación. En segundo lugar, requiere hacer una distinción escatológica muy fuerte entre Israel y la iglesia, lo cual no todo el mundo acepta. Entonces vamos a ver ahora el mesotribulacionismo. Esta es la postura que plantea que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación, o sea, después de los primeros 3 años y medio. Y entonces sostiene algunos versículos claves, como son el caso de Daniel capítulo 9, versículo 27, que habla de la mitad de la semana, y Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, y 1 Corintios 15, 52, que hace mención a la última trompeta. También está Mateo 24, 15 al 31, que hace referencia a grandes señales antes del regreso. Ahora, sus puntos doctrinales más fuertes están en primer lugar en que toma en cuenta que la ira de Dios se intensifica a la mitad de la tribulación. En segundo lugar, que intenta armonizar algunas señales con el arrebatamiento. Sin embargo, permítame decirle que los puntos más débiles que tiene esta postura están, en primer lugar, sobre la falta de claridad en la separación entre las dos mitades de la tribulación, o sea, 3 años y medio y los otros 3 años y medio, cuándo en realidad va a suceder. Y en segundo lugar, requiere una cronología muy precisa de eventos que no todos los estudiosos aceptan en realidad. Y la tercera postura es el posttribulacionismo, que plantea que la iglesia ciertamente pasará por toda la tribulación y que será arrebatada justo antes o en el momento final, cuando Cristo sea totalmente visible. Y su fundamento bíblico está en algunos versículos tales como Mateo 24, 29 al 31, que dice claramente que inmediatamente después de la tribulación pues vendrá el Hijo del Hombre. Y 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 4, que dice que el arrebatamiento no ocurrirá hasta que aparezca el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Y también Juan capítulo 16 versículo 33 y Hechos 14, 22, que dice claramente que el sufrimiento es parte del llamado del cristiano. Ahora, sus puntos doctrinales más fuertes en realidad están en que hacen una lectura literal y cronológica de Mateo 24, y esto es difícilmente superable. Unifica el arrebatamiento y la segunda venida en un solo evento, y no requiere de una segunda venida de Cristo de manera secreta. Sin embargo, déjeme decirle que esta postura tiene como puntos débiles que aparentemente parece contradecir la idea del consuelo que tenemos también los creyentes en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18 y el hecho de ser librados del día de la ira, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Además, algunos interpretan que la ira, que dice 1 Tesalonicenses 5:9, es parte de la tribulación total y no solamente del juicio final. Ahora, una excelente pregunta: ¿cuál de estas posturas parece contar con mayor solidez bíblica y también con menos apoyo forzado en ciertos aspectos que defiende? Bueno, déjame decirle que sin entrar en ningún tipo de controversia con usted y respetando la postura que pueda defender, permítame decirle que a la luz de la palabra de Dios es en realidad el posttribulacionismo la que con mayor sustento bíblico cuenta. ¿Cómo lo ve? Y mire, yo sé perfectamente bien que considerarlo de esta manera pues también implica aceptar que se tiene que atravesar por una etapa extremadamente difícil de persecución, de dolor
que muchas personas no están ni siquiera dispuestos a pensar en la idea de que eso pueda suceder y que prefieren aferrarse a un pretribulacionismo o a un mesotribulacionismo en su etapa inicial que sencillamente nos libraría de atravesar por ese sufrimiento terrible y por esa etapa de dolor. Sin embargo, déjeme decirle que como creyentes en Cristo entendemos la magnitud del amor de Dios, la gracia y la misericordia del Señor que ha sido revelada sobre nosotros y los pensamientos de bien que tiene el Señor para todos aquellos que hemos creído en Él, en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, mis amados, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar en Él, en su fidelidad, en su bondad, en su amor, y de esto debe ser mucho mayor que cualquier circunstancia que esté por venir. Ahora, ¿por qué yo le digo que en realidad el post-tribulacionismo es la postura que parece tener un mayor sustento bíblico? Pues en primer lugar, porque se apoya explícitamente en pasajes tales como Mateo 24, 29 y 31 y 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. En segundo lugar, porque no requiere dividir la segunda venida en dos fases, una visible y una invisible. En tercer lugar, hace énfasis que el sufrimiento del cristiano es parte del plan de Dios, lo cual es realmente coherente con el Nuevo Testamento. Y además, las etapas también de persecución que ha padecido la iglesia, de la cual no se ha evitado. Y esto ha sido a lo largo de la historia en realidad, desde su establecimiento en el siglo I. Ahora, yo quiero que usted piense en lo siguiente. Mire, este sitio de enseñanza lente bíblico se basa en el discernimiento, no en el adoctrinamiento. Por lo tanto, un principio básico que debemos seguir todo el tiempo y es exponer la Escritura lo más cercano posible a lo que dice el principio de sola Escritura. Por lo tanto, que sea el Señor quien revele a la vida de cada uno de nosotros cuál es en realidad la postura que pueda resultar más de acorde con su voluntad. Y en realidad esto es algo que solamente Él nos puede dar. Y déjeme decirle que con base en el discernimiento en el Espíritu Santo es la única manera que se logra esto, en una relación con Dios. Y es así, mis amados, en el cual usted y yo podremos finalmente establecer una postura teológica, escatológica, por convicción y no por inducción. Y créame que es mi mayor deseo que Dios lo revele a su vida. Sin embargo, también quiero que sepa que cada postura que se ha expuesto aquí tiene detrás también teólogos muy serios que obran a su favor y que ninguna de ellas pues contradice de forma clara las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por lo tanto, la escatología, mis amados, debe tratarse con humildad, ya que muchísimos detalles dan lugar a interpretaciones. Y aquí realmente donde surgen estas diferencias, llamémosles. Entonces, yo sé que hay muchísima información, pero había que hablarlo todo esto. Por lo tanto, mis amados, vamos a intentar resumir todo lo que se ha expuesto. Mire, independientemente de la postura que defendamos, lo cierto es que la Biblia no da una única cronología que sea precisa, que permita una sola interpretación. Por lo tanto, sin lugar a dudas, déjame decirle que en sentido general, lo esencial y que enseñan todos estos pasajes con respecto al rapto es que en primer lugar, Cristo va a venir y no hay lugar a dudas con respecto. Va a volver personalmente y de manera visible. En segundo lugar, los creyentes debemos vivir preparados y también como esas vírgenes prudentes con la lámpara encendida, llena de aceite, que es la presencia del Espíritu Santo. Mateo 25, 1 al 13, esperando en santidad el regreso de nuestro Señor. En tercer lugar, la esperanza cristiana es estar eternamente con su Señor. Y como dice Mateo 24, 42, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.